Díganme ustedes, compártame, ¿por qué usted dice que Dios es bueno? Una palabra, una frasecita. ¿Por qué usted dice que Dios es bueno? Usted es bueno. Se pasa. Listo, pues mija, no. Ahora ve tampoco. ¿Sí o no? A ver, Gis. Porque envió a Jesucristo, el único hijo, ¿no? A ver, ¿has visto la mano poderosa de Dios obrando? Dios es bueno. Porque Dios obra en todas. Amén. Omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. Ok, después nos ama a pesar de. Tiene misericordia de nosotros. ¿Por qué? Y de todo el mundo. Entonces Dios es bueno por eso. Mari, no nos falta. Todo lo que has pedido. Dios, amén. Dios es bueno. Dios es un Padre bueno. Ya, bueno. Hola. Dios es bueno. Mary, ¿por qué Dios es bueno? ¿Qué dijo? Amén. 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 Ah, tremendo, ¿no? Ahí se ve la bondad de Dios. Amén. 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 Tremendo. Gracias a Dios. Ah, está Marlene. Y va a haber que ponerla a predicar. Araceli. Y nos sostiene y nos saca adelante. Lucía. Qué belleza, ¿no? Eh, ajá. Muy bueno. Orlando, ¿por qué Dios es bueno? ¿Dónde dice la Biblia que Dios es bueno? Ah, ahí dice que todo lo que creo es bueno. Pero, ¿dónde dice que Dios es bueno?
¿Quién? Bueno, ese está muy bueno. Y hay otra cita, en Nahum, capítulo 1, verso 7. Nahum, capítulo 1, verso 7. Nahum, ahí está en la Biblia. 1, verso 7. Ahí está. Bueno es el Señor. Bueno es el Señor. Es refugio en el día de la angustia y protector de los que confían en Él, de los que en Él confían. Esa es una buena cita que la Biblia dice que Dios es bueno. Entonces sí tenemos apoyo bíblico y lo que ustedes dijeron, está bien Giselita, de que como Dios es bueno, todo lo que hizo es bueno. Y lo que dice Juan también, que bueno no hay sino uno, el Padre. Entonces, Dios es bueno y toda la creación, Dios la hizo. Todo le pertenecemos a Dios. Todo lo que ustedes ven creado, le pertenecemos a Dios. Personas cristianas le pertenecemos a Dios. Y los no cristianos, ¿a quién le pertenecen? Son de Dios. Él es bueno. ¿Cómo será de bueno, Gloria Janet? ¿Cómo será de bueno que Él hizo toda la creación, buenos y malos, y para todos saca el sol, y a todos les da agua, y a todos les da comida, aunque no sean cristianos, ¿cierto? ¿Cómo dicen? No se niega a sí mismo. Entonces, la Biblia establece claramente que toda la gente es creación de Dios. Y Juan 3:16 es un versículo muy conocido. ¿Quién me lo dice? Que ha dado su Hijo unigénito. Ese es el versículo. Entonces Dios ama a todo el mundo, ¿cierto? Ama a todo el mundo, porque a todos les manda el sol, a todos les manda el agua, lo que acabamos de decir. Pero solo aquellas personas que hemos nacido de nuevo, es a los que llama hijos de Dios. Los demás son creación. Los demás son creación. El domingo vimos que algunas bendiciones del Padre a sus hijos es, la primera es que somos escogidos. ¿Se acuerdan? En Efesios capítulo 1 somos escogidos. La segunda es que somos aceptos en el amado. La tercera es que somos redimidos, pagó por nosotros. Vayamos a Efesios capítulo 1 y veamos entonces que hay otras bendiciones que Dios nos tiene allí porque somos sus hijos. Y podemos leer desde el versículo 7. Ahí el versículo 7 nos dice que en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Es decir, ya hablamos de la redención y ver cómo todos los pecados confesados son perdonados. Y nosotros con una bendición de esta no nos podemos quedar con un pecado guardado. Acuérdense de lo que le pasó a David por guardar su pecado, ¿sí? Y entonces ahí tenemos redención en Cristo, eso es un regalo. Y dice el verso 8, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. El verso 9, Él nos hizo conocer, esta es otra de las bendiciones. Entonces, bendición que nos da el Padre para hoy, nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Antes de que sigamos leyendo, ¿qué creen ustedes que es el misterio de su voluntad?
porque nosotros hemos sido bendecidos por el Padre, haciéndonos conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Díganme alguna cosa que Él le hace que se equivoque. Enviar a su Hijo Jesús. ¿Quién más se atreve? Amén. De la vida eterna. Muy bien. Todo eso está resumido o está metido dentro de lo que les voy a decir. La palabra misterio se refiere a la verdad que estuvo oculta, pero que ahora Dios la ha revelado y nos la ha revelado a nosotros. La revelación concreta la encontramos en el verso 10. Para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo de reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como de la tierra. Aquí está la revelación del misterio. Es decir, cuando se cumplió el tiempo, es lo que ustedes acaban de decir. Mandó a Jesús, vino Jesús, y entonces al venir Jesús, sencillamente nos muestra la palabra. Jesús predica la palabra y levanta a los apóstoles y nos muestra el misterio de lo que Dios tenía oculto. Lo que tenía oculto era la salvación para gentiles y salvación para judíos. Acuérdense que los judíos creían que Jesús no era sino propiedad de ellos y que nadie más tenía remedio. Entonces, esa revelación concreta la encontramos en el verso 10, que es todo esto lo que estaba avanzando a la gloriosa consumación de todas las cosas, es decir, que se le había dado a Cristo, se le había dado un nombre que sobre todo nombre, enseguida lo vemos, y entonces se descubrió ese misterio que todavía está oculto para los que no han querido recibir a Cristo. ¿Cómo es que hay tanta gente en este mundo que no quieran leer Biblia, que no quieran acercarse a la palabra y que no quieran entender que ya la salvación está dada, que ya Cristo vino y murió por nosotros? Ustedes le preguntan a cualquier persona y ¿sabe por qué murió Cristo? Y no gaguea en decirle murió por mí, pero no tienen la salvación, no la aceptan, no la reciben, no la entienden. Con razón dice la Biblia que es que Satanás tiene un velo puesto sobre los ojos de la gente para que no vean, sobre su entendimiento para que no entiendan, y la pueden leer así, sencillamente ellos mismos. Usted le puede prestar la Biblia y no tienen un rayito de iluminación acerca de la salvación. Y ese es el misterio que estaba oculto. Ese es el misterio. Y entonces nosotros somos iniciados, metidos en ese misterio divino. En ese misterio. Ese es un regalo que Dios nos ha dado. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí. De sentarme con una persona a desglosarle palabra por palabra. Y cogí a una persona específica y le dije, venga, tenga mi Biblia y búsquese a Juan capítulo 14, el verso 6. Y esa persona llegó y con un poquito de dificultad encontró a Juan capítulo 14 y el verso 6. Y le dije, léalo por favor, léalo. Y esa señora empezó a decir, Jesús le dijo. ¿A quién le dijo? Pues a los que estaba hablando, a Tomás. Le dijo a Tomás. ¿Y qué fue lo que le dijo? Yo soy el camino,
Y escuchen, yo casi con plastilina. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Yo soy el camino. ¿Qué más le dijo? Y yo soy la verdad. ¿Qué más le dijo? Y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Le decía yo, ¿qué es? Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por quién? Por Jesús. Y me demoré un rato ahí, y al rato le digo, y entonces, ¿qué crees? ¿Vos no crees que ese versículo Dios te está hablando? Pues la letra puede con todo. Y no me hizo una oración de fe. Y llevaba 40 minutos tratando con esa persona. Y yo entendí, Dios mío, está cerrada y atrancada por dentro. Ahora les pregunto, ¿culpa de ella? Si el Señor no la desatranca, se dan cuenta de Dios cómo es de bueno, que ha hecho un milagro con nosotros, porque es que nosotros podíamos estar en esa etapa de ser cerrados y no aceptar nada. Y Dios ha hecho un milagro con nosotros, porque Dios es bueno con nosotros y porque Dios sencillamente nos ha dado a nosotros a conocer ese misterio. Y ese misterio sencillamente es Filipenses capítulo 2, que Dios se hizo hombre y que estando en la condición de hombre, entonces se humilla hasta lo sumo. Dice Filipenses, siquiera que los tengo a ustedes. Filipenses capítulo 2, desde el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Jesús, el cual siendo en forma de Dios o siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Está utilizando plastilina Pablo para enseñarnos cuál fue el misterio que sencillamente nosotros tenemos que conocer. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Aquí está ese misterio. Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y el verso 10 sencillamente nos dice qué era lo que se necesitaba hacer cuando se le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque es lo que nosotros dijimos ahora, porque Él es bueno, porque es misericordioso, porque es omnipotente, porque es omnisciente, porque nos dio una familia, porque nos sostiene. Y entonces cuando nosotros vemos por qué ese Padre es bueno, sencillamente nosotros entendemos que mandó todas las bendiciones en Jesús. Y nosotros a esta hora debemos, cuando nombramos ese nombre de Jesús, entender que delante de Él se va a doblar toda rodilla, hoy, mañana o pasado mañana o cualquier tiempo, pero toda rodilla se va a doblar delante de Él, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra, aún de los que están debajo de la tierra. ¿Y saben qué? Verso 11. Y toda lengua de pecadores o de cristianos o de demonios o del que sea, toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tremendo esto, hermanos. Ese fue el misterio y ese misterio nos fue revelado a nosotros. Y entonces por eso nosotros no podemos discutir con la Biblia, con lo que el Señor nos dejó, porque lo que Él dictó a los escritores es sencillamente la palabra de Él y es bien para nosotros. Por eso es que nosotros no
los buenos cristianos no estamos diciendo esto sí lo cumplo, esto no, esto es de la ley. No, 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 no. Es lo que Dios dice sencillamente y vivir esa vida que Dios nos ha mandado a vivir. Dios nos reveló ese misterio por ser sus hijos. Los que no son hijos, los que son creación, no conocen este misterio. ¿Se dan cuenta la diferencia? Allá son hijos, pero no son creación, están en la etapa de la creación. Aquí somos hijos ya adoptados por Dios y se nos ha develado este misterio por ser hijos. Por ser hijos. Entonces tenemos esa gran bendición de que somos hijos y que Él nos va enseñando su poderosa palabra. Nosotros, yo no sé si a ustedes les gustan todavía los profetas que vienen a la ciudad. Y entonces viene el profeta y la gente corrían por allá en la década del 80, del 90, por allá en el 2000, decían viene el profeta fulano de tal y las iglesias se llenaban. ¿Ustedes quieren profecía? Vayan a Primera de Pedro y miren ustedes, Segunda de Pedro, capítulo 1, el verso 19. Segunda de Pedro, capítulo 1 y el verso 19. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brille en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Segunda de Pedro 1, verso 19, en la otra versión. Vamos a buscar, yo aquí tengo la Reina Valera. Dice la Reina Valera, Segunda de Pedro 1, 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El lucero de la mañana es Cristo. Y nosotros con la palabra profética más segura vamos trabajando hasta que brilla en nosotros el lucero de la mañana. Entonces nosotros, hermanos, somos muy bendecidos por un Padre que nos ha revelado su misterio y que para nosotros sencillamente lo entendemos facilito. Lo entendemos facilito. Vaya y cójame una persona de afuera y dígale que sí, muy bien, Dios se hizo hombre, pero que pagó por sus pecados, pero que se humilló hasta lo sumo, pero que usted ahora es una persona perdonada y la persona no le va a creer. ¿Cómo nosotros tenemos que orar? Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, ¿sí? Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Entonces, además de que tenemos redención, además de que somos aceptados por el amado, además de que nosotros somos elegidos, entonces a nosotros se nos ha revelado este misterio. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser muy sabios, porque tenemos un misterio que los otros no lo tienen y nosotros tenemos que ser sabios para llegarles a ellos,
paciencia con esas personas, oración con ellos, oración, más oración y lo que les he dicho aquí muchas veces, oración de nosotros, la oración de nosotros debe ser, Señor, establezca su reino en el corazón de esas personas, establezca su reino. Otra bendición que tenemos como hijos, en el verso 11. Efesios 1, verso 11. Nosotros hemos obtenido una herencia. Dice en esta versión, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, porque él es bueno, vimos ahora, según el designio de su voluntad. En él asimismo tuvimos herencia. Vamos a ver qué dice esta versión. En Cristo también fuimos hechos herederos. Es una bendición de los hijos. Pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. ¿Ustedes creen de que somos herederos? De la vida eterna. Muy bien. Somos herederos. ¿Qué más se le ocurre? La paz que sobrepasa el entendimiento. En Cristo nosotros tenemos todo lo que necesitamos para el tiempo en la tierra y en la eternidad. En Cristo lo tenemos todo. Porque es que no es que Cristo nos acompañe aquí nada más en la tierra. Él es el que también nos pasa al cielo y podemos tener con todo en la eternidad. Vayan otra vez a Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 4 y veamos esta bendición de la herencia. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 4. Pero podemos leer desde el verso 3, bájalo un poquito. Desde el verso 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Ahora hablaron de misericordia, ¿cierto? Porque Dios es bueno. Por su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Usted no nació de nuevo porque quiso. Nicodemo no nació de nuevo porque quiso. Por la misericordia. Es más, Nicodemo no sabía ni siquiera que era nacer de nuevo. Nos ha hecho nacer de nuevo por su gran misericordia. Este versículo da para todo. Esos problemas que nosotros tenemos con los familiares que Dios tiene vivos, pero que no han nacido de nuevo. ¿Qué hacemos? Orar por ellos. Orar, esperar, porque es por misericordia de Dios que uno nace de nuevo. Mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Verso 4, y recibamos una herencia, que esa herencia tiene tres, que es indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para nosotros. Entonces miren las características de esa herencia. Es indestructible, quiere decir que si uno tiene una herencia en la tierra, puede que la roben, ¿sí o no? O la destruya, o la embolate y no la vuelva a ver. Y entonces sencillamente esta es indestructible. Piensen a quién se está refiriendo. Esta es indestructible. También es incontaminada. Uno puede que tenga una platica bajo el colchón y se le pudra. O se le quema. Esa no se contamina. No le entra el óxido, no le entra la polilla, no le entra nada. Eso es incontaminada. E inmarchitable. No se marchita, no se acaba. ¿De quién se tratará? Tal herencia está reservada en el cielo para todos nosotros. Somos herederos de esa herencia. Esa herencia nos habla de riquezas,
nos habla de abundancia, nos habla de posesiones. ¿Qué riqueza nosotros tenemos en Cristo? Es incontable. Nosotros ya tenemos esa garantía de esa herencia. Vayan conmigo a Romanos 8 y hablemos un poquito más de esa herencia. Romanos 8, el verso 17. 8, verso 17. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hombre, está muy bueno uno pensar que uno tiene un papá rico y que tiene una herencia. Pero es que aquí nos está hablando que nosotros no somos herederos de cualquier persona aquí en la tierra, sino que somos herederos de Dios y coherederos, es juntamente con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él en esta tierra, también tendremos parte con Él en su gloria. Pasemos al verso 32, de ahí de Romanos también. Y entonces en el verso 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él, junto con Cristo, todas las cosas? Esa herencia que nosotros tenemos no la podemos contar. Y nosotros debemos pensar, Dios mío, ¿cómo se te ocurre a mí hacerme heredero tuyo? Y entonces yo guardo ese tiempo, puede que en la tierra tenga algún sufrimiento, alguna cosa, pero esa herencia me espera. Y son esas riquezas que tenemos con Él. Volvamos a Efesios capítulo 1 y el verso 14 nos dice que ya tenemos la garantía de nuestra herencia. ¿Se acuerdan que Efesios lo dice? Es el Espíritu Santo, es la garantía. Efesios capítulo 1, el verso 14, desde el verso 13 dice, en Él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, del Evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Cuando creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Verso 14, garantiza nuestra herencia. ¿Qué le garantiza que usted va a recibir esa herencia? Que usted tiene al Espíritu Santo de Dios. Y entonces es una garantía hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Entonces, como el Espíritu Santo me selló y me acompaña, entonces yo no tengo temor de que de pronto no vaya a recibir esa herencia. No tengo ningún temor, va a llegar porque el Espíritu Santo va conmigo y esa es la marca, la seña, las arras de que sencillamente sí estoy convencido de que esa herencia va a llegar a mi vida, hermano. El Espíritu Santo en nosotros es la señal de que un día vamos a disfrutar de todo lo que ya nos pertenece en Cristo. Todo lo que Cristo nos ha prometido, ya estamos seguros que lo vamos a recibir por la presencia del Espíritu Santo. Entonces, tenemos la bendición de que nos ha sido revelado el misterio divino por ser hijos. Y segunda, tenemos la bendición de que somos herederos, somos hijos herederos. Y una tercera bendición ya está en el verso 13 y 14 de Efesios, de que tenemos al Espíritu Santo de la promesa. Este sello divino, este sello del Espíritu Santo indica propiedad, indica seguridad de que yo le pertenezco al Señor. Pertenecemos a Dios. Siempre le vamos a pertenecer porque el Espíritu Santo nos va guiando.
Vuelvo y lo repito lo que les he dicho en otras clases, en otras conferencias. Que no se encuentre a usted que tiene el Espíritu Santo alegando con una pobre persona que no tiene el Espíritu Santo. ¿Para qué? Usted sabe que no le va a entender, no le alegue, ore por él más bien. Déjelo quietecito, que usted es como hablar de un 10º piso allá al suelo. Y entonces no se entienden, porque usted está muy arriba, tiene el Espíritu Santo y el otro pobre no tiene nada. Entonces, ¿para qué se agarra con él? Exactamente, es la misma comparación. Vigílense de ahora en adelante. Si una pobre persona, sea el que sea, no les entiende, los trata de aleluyas, de evangélicos, de no sé qué, dice, pobrecito, Dios mío. Esa es la obra del Espíritu Santo en esa persona. Esa persona ya tiene hambre y ya el Espíritu Santo, y eso hay que aprovecharlo, eso hay que aprovecharlo. Entonces, nosotros tenemos esa bendición de tener el Espíritu de Dios. Hermanos, ojalá nosotros valoremos más al Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Dios, morando en nosotros, dirigiéndonos, enseñándonos cómo Dios nos ha dejado su Espíritu para recordarnos las cosas, para dirigirnos y para darnos dirección en cada cosa que nosotros necesitamos. Estas bendiciones espirituales nos pertenecen a cada uno de los cristianos y solo son nuestras si nosotros estamos en Cristo. Efesios 1:3, bajémonos al 3, nos dice que todas estas bendiciones son si estamos en Cristo. Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en. No son sino para los hijos, no son sino para los hijos. Estamos en Cristo y entonces esas bendiciones son para nosotros. ¿No les parece a ustedes muy misericordioso, muy bondadoso Dios en un siglo como el que estamos viviendo, infestado por el pecado, y Dios a nosotros nos tiene apartados? Las oraciones de nosotros son oraciones justas. No se desanimen porque no vean el resultado de una oración. No decaigan en el cristianismo pensando que Dios no les ama. ¿No les parece suficiente amor todo lo que ha hecho con nosotros? ¿No les parece suficiente bondad el solo hecho de hacernos hijos, de adoptarnos, de aceptarnos, de perdonarnos los pecados que nos ha perdonado, de sencillamente revelarnos la palabra, revelarnos este misterio divino, de hacernos herederos, de llenarnos con su espíritu? Es que, ¿qué más queremos? Yo lo he dicho por ahí otras veces, nosotros nos parecemos a la pobre viejecita del cuento, de Rafael Pombo, ¿cierto? La pobre viejecita sin nadita que comer, sino que imagínense entonces nosotros, ¿cómo es posible que nosotros a esta hora estemos nosotros con ciertas caras de mal geniados, como que Dios no me escucha, como que vivo solo, cuando me pongo a enumerar las bendiciones que hay? Sos escogido, eres escogido. Los de afuera no, vos sos escogido a esta altura. Puede que ellos al otro día vengan, pero hoy vos sos escogido. Hoy vos sos acepto en el amado. Todo lo que ores,
Dios te lo escucha, Dios te dirige, estás redimido, tus pecados han sido perdonados. Allá no, aquí sí. Se te ha revelado el misterio de la voluntad de Dios. Y empezamos nosotros a enumerar cosas y decimos, y somos herederos, y decimos, tenemos el Espíritu Santo. ¿Saben cuántas bendiciones se cuentan nada más en Efesios 1? 7. 7 bendiciones, así marcaditas una tras otra. 7 bendiciones que no están allá, que no están allá afuera, que están aquí dentro de mí. ¿Qué estoy esperando para volver a retomar esas bendiciones, hacerlas claras en mí? ¿Que estoy enfermo? Ah, Señor, usted verá entonces. Pero yo sé que usted tiene poder para sanarme. Señor, que tengo un problema económico. Entonces usted verá, Señor, yo soy su hijo. Yo soy su hijo. Y entonces usted sabrá qué hace conmigo. Y todas esas cosas que me van pasando, dice Santiago, capítulo 1, tengan por sumo gozo. Eso sí que es duro, ¿sí o no? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y entonces uno lee ese versículo y uno se quiere meter bajo la mesa. ¿Será? ¿Cómo así que sumo gozo? Es que no dice gozo. Dice sumo gozo, 100%. 100%. Uno, aquí está en el 2. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Considérense muy dichosos. Pero vaya a ver uno caras estiradas y caras tristes porque alguna cosita pasó. Y chillando. Así. Y no nos damos cuenta de todas estas bendiciones, de que somos hijos y que Dios está manejando una situación para nosotros, que somos hijos y que Él se va a glorificar en un momento dado. Imagínense a Dios en el trono tratándonos y nosotros llore y patalee y relinche y todo eso. ¿Ah? ¿Y por qué? Y Dios diciendo, no sabe lo que le tengo después de que pase. ¿Qué es lo que dicen por ahí? Que después de la tormenta y después de toda su vida, no, descansa ahí. Espere otro ratico, ore otro ratico, no se desanimen, que tenemos un Padre sumamente, 100% bueno. Tenemos un Padre que nos ha dado todas estas bendiciones. Yo les aconsejo que en esta noche, ahora antes de acostarse, le den una leidita de Efesios capítulo 1 hasta el 14 y busquen esas 7 bendiciones que hay y yo sé que ustedes le van a decir, gracias Señor, yo no había recibido esto, yo no lo había cogido, pero Dios es bueno, es nuestro Padre bueno y sencillamente ha hecho una cantidad de cosas que nosotros, el mundo, la carne y el mismo enemigo nos quieren embolatar para que nosotros vivamos en desesperos, en angustias, en tristezas, en cosas. Pase lo que esté pasando en su vida, Dios ya lo sabe, Dios ya lo sabe. Y si te tiene por hijo, es porque Dios sencillamente te está probando, te está disciplinando y todo eso, pero esto va a tener su fin un día de esto. Amén. Demos gracias a Dios.